combate, la lucha, la bandera, el mago para eslogan, la magia todo crea. No quiero hallar respuestas, quiero más preguntas. Hola, sean todos bienvenidos a este 10º episodio y último episodio de la segunda temporada de tu podcast Luchar es Educar. En este episodio quiero hablarte de algo interesante e importante para el momento de empezar a gestionar ya todas las acciones de tu empresa o de tu emprendimiento. Me gustaría que lo vieras como algo así. No es opción A u opción B, no es que una cosa de lo que vamos a hablar sea mejor que la otra, no es que una manera de ver la empresa o el emprendimiento sea mejor que la otra, es simplemente que puedas hacer una distinción entre una y otra. En este caso hablaremos de las organizaciones que se centran en los clientes y de las organizaciones que se centran en la propia organización. Y tú te preguntarás quizás, ¿cómo es eso si al final yo me tengo que centrar en ambos? Y sí, tienes la razón, sin embargo las métricas y la forma de ver tu emprendimiento cambia cuando eres cliente céntrico o cuando estás centrado en tu propia empresa. Para poder entender un poco más, vamos a ver algunas diferencias, por llamarlo de alguna manera, de lo que es estar centrado en tu organización o de lo que es estar centrado en el cliente. Por ejemplo, si lo vemos a través de la perspectiva de nuestros intereses o nuestros objetivos, como empresa estamos centrados en nuestra organización o nuestro emprendimiento. Si lo vemos desde la perspectiva de agregarle un valor real al cliente o de agregarle un valor que hemos creado para el cliente, estaremos centrándonos en el cliente. Una de las diferencias, por ejemplo, importantes es cómo se mide, cómo realmente obtenemos información de estas empresas. Vamos a verlo de manera sencilla. Cuando nosotros estamos centrados en nuestra organización, uno de los medidores importantes, necesarios y más básicos y comunes son, por ejemplo, las ventas totales, por día, por mes, por semana, etcétera, incluso las del año. Ese es uno de los medidores que nos va a interesar. ¿Cuánto hemos vendido? ¿Cuáles son nuestras ventas totales? Por ejemplo, si lo hacemos desde la perspectiva del cliente o de la empresa cliente céntrica, nos interesa más cuál es el costo en el total de la vida del cliente, es decir, eso que llamamos el Customer Lifetime Value del cliente, o sea, es decir, durante la vida de ese cliente, durante la permanencia de ese cliente, cómo nos va. No nada más nos enfocamos en cuánto hemos vendido. Otra gran diferencia es que en los medidores de las empresas que se centran en las organizaciones podrías checar cosas como el incremento de las ventas, y en las empresas que se centran en el cliente te ocupas más allá de estar revisando y midiendo cuánto permanece el cliente, es decir, cuál es la vida a través del tiempo de ese cliente para que sea recurrente. Quizás le vendes por primera vez y por consecuencia hay alguna suscripción o alguna cosa así, que es lo que tienes que estar midiendo. En una empresa centrada en la empresa podrías también hacer mediciones por departamento, mediciones tal vez, un tanto menos acercadas al cliente, es productividad, resultados internos. Y en la empresa que se centra en el cliente, lo más importante a estar revisando sería esta parte de cuántos ya se me fueron, cuántos se me dieron de baja, cuántos ya no tengo de los que tenía el mes pasado. O sea, al final son medidores importantes que son similares los resultados que puedes revisar, pero con un enfoque, una perspectiva distinta. Simplemente vamos a pensar en algo muy a futuro para cuando estás emprendiendo. Si tú emprendes para crear una empresa que empiece a funcionar y que después tú puedas vender a alguien que esté interesado en hacerla crecer, o cuando llegue ese momento de que la empresa dé un siguiente paso y tú decidas quedarte fuera de eso, acá lo mides cuando estás entrando en tu empresa, lo mides a través de cosas conocidas como, el EBITDA o el beneficio neto que ha obtenido o el histórico de ventas contra rentabilidad, etcétera. Y cuando estamos centrados en el cliente, lo que mayormente medimos es esa repetición de compras, es esa repetición o esa forma de poder replicar ese negocio que se pueda ir escalando, siempre basados en la perspectiva desde los clientes. ¿Cuánto mercado más tiene mi oferta de valor? ¿Cuánto mercado más puedo adquirir o cuánto mercado más puede llegar conmigo? En la parte de estar centrado en la empresa, lo haces así para poder
cotizar mayor tu empresa, para poder elevar el precio de tu empresa al momento de que la quieras vender. Y cuando estás enfocado en el cliente, lo que quieres es cuántas personas tienes satisfechas y cuántas personas más podrías estar atrayendo. Eso también le da un valor interesante a las empresas, porque si ya tienes cosas vendidas por X cantidad de tiempo, en el lado de la empresa quizás también ya tienes algunos contratos firmados, y ambos tienen un peso tanto en lo histórico como en las proyecciones, para que tu empresa se pueda valorar o puedan ponerle un precio, si lo quieres ver de una manera más simple. Incluso esto también te puede servir para cuando quieras solicitarle capital a alguien, o cuando ya quieras un socio que aporte para ti. En el sentido de las empresas organizadas, que se enfocan en la organización, lo que ves son todos estos números que vienen ya del histórico y los que vas futureando a través de eso en masa, en algo que está agregado. Esto es mucho más fácil de medir porque pues lo puedes hacer en un corto plazo. Por el otro lado, todo lo que nos enfocamos en el cliente, o que lo hacemos por cliente, son mucho más complicados de medir, porque esto implica un largo plazo, implica un periodo que ya hayas recorrido para poder ir obteniendo esos, digamos así, esos datos, esos números o esos datos duros que te podrán servir. Una vez que ya conoces esto y que sabes que hay dos formas de verlo, de enfocarte, podrás elegir también algo hacia la organización, ya algo mucho más interno de cada empresa, porque seguramente te verás en la necesidad de ya ir formando un equipo. Y lo vamos a ver de una manera simple, como en un cuadrante, imagínatelo así, en donde en la parte alta de ese cuadrante vas a ver qué flexibilidad o qué autonomía tienes en tu equipo de trabajo. En la parte baja podríamos ver pues solamente la parte del control, y en la parte izquierda podríamos ver cuál es el foco interno o el enfoque interno, y en la parte derecha podrías estar entendiendo cuál es el foco externo. ¿Cómo funciona esto y de qué te estoy hablando? Bien sencillo. Cuando tú empieces a construir tu equipo de trabajo, cuando empieces a traer el talento hacia tu empresa, hay cuatro formas de verlo, cuatro formas que se combinan para que tú puedas elegir cuáles son tus mejores prácticas para con tu equipo. Hay algunas, como por ejemplo el clan, que es el primer cuadrante que te quiero mostrar. Ese cuadrante, imagínate que estaría en la parte superior izquierda, es decir, el que da mayor flexibilidad y autonomía en la parte interna. ¿Por qué? Porque una organización en la forma de clan te da un enfoque en la colaboración, es decir, formas como una gran familia, que es la que fomenta el desarrollo de las personas, que se involucran en la vida personal de los compañeros. Y este tipo de empresas, este tipo de organizaciones funcionan para empresas que están mucho más en temas espirituales, holísticos, de creación, de desarrollo personal, de capacitación, incluso de servicios como los despachos o los abogados, o cosas como esas. Es allí donde podría resultarte muy interesante, aunque no hay una exclusividad. Si tú dentro de tu organización consideras que lo que te funciona es tener una organización tipo clan, en donde tú le vas a dar flexibilidad y autonomía a tus colaboradores, está genial también, no pasa absolutamente nada. En la parte contraria, en la parte baja de ese cuadrante, en la parte baja y a la izquierda, vas a poder tener una organización por jerarquía, que es la que tradicionalmente conocemos como estos organigramas, en donde pues parece prácticamente que están militarizados, ¿no? Esto se basa en el enfoque y obviamente en el control de ese enfoque, o sea, es decir, se busca siempre la eficiencia y controlar la seguridad, cumplir con los procesos, todas estas cosas que son como mucho más tajantes en consigues el resultado, y pues quizás los medios no sean tan importantes, o quizás la organización, mientras entregue el resultado, no nos importa tanto si está bien o mal aceitada. No es malo, no es bueno, simplemente es una manera que se tiene que combinar. Por el otro lado del cuadrante tendrías en la parte superior derecha un tipo de organización que llamaríamos como una adocracia, ¿no? Adocrática, en donde tu enfoque está en la creatividad. Esta es una organización dinámica, todo el tiempo se mueve y que está orientada
al riesgo, pero que siempre es exigente. O sea, es decir, siempre tiene niveles de exigencia superiores a las demás. ¿Por qué? Porque al ser adocrática y están enfocados en esa creatividad y ser una organización que se mueve bastante de manera muy dinámica, siempre hay un riesgo latente. ¿Por qué? Por la rotación interna y porque muchas de esas veces no terminan de dominar alguna actividad o algún departamento y ya están formando parte del otro. En el mediano y largo plazo se vuelve muy interesante porque tienes una organización en donde muchos saben las funciones de los otros, y entonces eso en el mediano plazo te ayuda mucho. Para iniciar, yo creo que sí, el nivel de especialización, el llevarlos por una jerarquía es importante, pero también esta organización tipo clan es algo que hace que la lealtad y que todo el compromiso de los empleados, colaboradores, incluso ciertos proveedores, esté contigo y se vayan por tu misma visión e incluso se unan a tu misión. Y por la parte del cuadrante en la derecha baja, vas a tener el enfoque en resultados derivado de ¿qué? Del mercado. Es decir, vas a tener una organización que se enfoque en los resultados, que mida y cuide las ventas, que esté todo el tiempo queriendo crecer y que obviamente para ellos esa parte de crecimiento es lo más importante. Recuerda que está en el foco externo, pero no deja de ser importante porque se enfoca en tu mercado. O sea, es más, no se enfoca en el mercado, es una organización tipo mercado, en donde el resultado y las ventas son prioridad. No, te repito, no es que sea bueno, no es que sea malo, es que necesitas un poco de todo, pero necesitas entender qué tipo de organización eres. Sí te invito a que profundices en estos temas. ¿Cómo funciona y qué es, o cómo construye una organización tipo clan, una organización por jerarquías, una organización tipo mercado, una organización adocrática, si existen más y cuáles son? Pero bueno, aquí vamos a dejar este tema. ¿Por qué? Porque es importante que sepas que ahora que ya tienes unos pasos hacia adelante para tu emprendimiento, puedas llegar al nivel en el que te vuelvas selectivo con quiénes te vas a aliar o a quiénes vas a sumar a tu equipo de trabajo, y vas a llegar a un tema extremadamente importante y sobre todo desde hace algunos años. Lo que implica la gestión y el desarrollo del capital humano, de manera que toda esa organización pueda estar funcionando bien, que sea una organización que haga un trabajo inteligente, que por ende sea mucho más eficiente. Y vas a empezar con esto. Esto es profundo, esto es muy muy largo, incluso vamos a tener un canal dedicado especialmente al desarrollo del capital humano y del potencial humano también. Pero bueno, básicamente hay 3 cosas que debes saber. Primero, debes tener una reunión inicial en la que normalmente se van a fijar los objetivos, los planes de desarrollo, es decir, hacia dónde quieres llevar a esas personas. Es donde vas a poder aprovechar a presentar tu proyecto en beneficio también de los colaboradores, y esta puede ser la primera o tal vez no la primera, pero sí la primera en la que vas a hablar con más personas que se van a sumar a tu proyecto y que van a estar contigo durante ese recorrido. Ese recorrido se va a llenar de reuniones posteriores a esa primera, es decir, reuniones de seguimiento, que tú pondrás el número de acuerdo a los objetivos que te hayas planteado y al desarrollo que vayas viendo, y va a concluir pues con una reunión final. Obviamente en esa reunión final lo que vas a hacer es una evaluación. ¿Cómo nos fue de cuando planteamos los objetivos? ¿Cómo los fuimos dando seguimiento? ¿Y en qué etapa están ahora que hemos culminado? Puede ser el periodo, o puede ser la etapa, o quizá la fase del desarrollo del proyecto. Esto es importante que lo aprendas a dominar y que lo puedas conocer, pero te repito, es demasiado largo, demasiado profundo. Esto es únicamente un comentario básicamente, pero vas a profundizar en estos temas en otro medio que estará en próximas semanas muy, muy cerca de tus manos. Y bueno, derivado de eso y de que ya vas a tener incluso una organización trabajando contigo, y que ya sabes de qué tipo la vas a hacer y si se van a enfocar en la parte interna o en la parte externa, o si vas a tener una organización que se enfoque en el cliente o una organización que se enfoque en la empresa, debes entender que en la estrategia ágil o agile hay enfoques y beneficios y tal vez algunas herramientas. Por ejemplo,
Si tú te vas al enfoque estratégico de la parte ágil, lo que vas a encontrar ahí como beneficio es que estas organizaciones son más adaptables, ¿no? Son más clientecéntricas, son organizaciones que piensan más en el cliente, y esa creatividad y toda esa forma de pensar hacia afuera con el cliente te va a dar mucho mejores resultados, al menos también lo hará más rápido para que tú puedas ir entendiendo hacia dónde se debe dirigir tus nuevas ofertas de valor o las innovaciones que tengas que hacer en tu negocio. Esto te va a permitir poder crear mayor cantidad de productos que se relacionen con lo que tú haces y en lo que tú eres experto, y que por supuesto le sigan agregando valor a tu cliente y puedan seguir con esa misma clientela vendiendo lo suficiente, pero además que cada vez lleguen nuevos clientes. Esto es importante que lo puedas tomar como un enfoque. El enfoque estratégico te va a llevar a eso. Y herramientas, o de las más conocidas, por ejemplo, pues son las Lean Startup, ¿no? Es donde toda la parte ágil, toda la parte que te permite recortar caminos sin saltarte pasos, lo tendrás allí. Es una de las herramientas más conocidas. Otro de los enfoques puede ser la gestión por proyectos. Es algo que funciona de maravilla, sobre todo cuando de verdad sabes llevar proyectos o tienes un buen líder de proyecto. ¿Por qué? Porque los beneficios que esto te da es que tienes foco en lo más importante, es decir, conviertes todas tus operaciones en algo más eficiente. Dejas de perderle foco a esa cosa importante y dedicárselo a cosas no importantes, es decir, dejas de estar distraído para estar enfocado. Esto, sumado a la estrategia que hemos planteado en el primer enfoque que hablamos de esta tabla, te podrán dar unos grandes pasos hacia adelante cuando estemos hablando de que ya cuentas con una organización trabajando. Y la otra parte, que es en donde quiero hacer muchísimo énfasis, es el enfoque en la gestión del talento. Te va a dar el mayor de los beneficios que tú puedas tener con una organización. ¿Por qué? Porque cuando tú capacitas o seleccionas desde el principio bien, o tienes tus mejores alianzas, siempre vas a tener el beneficio de que va a tener mayor compromiso. Es decir, esa organización va a estar mayormente comprometida con tu misión, con tu visión, con los siguientes pasos, con los objetivos, con cuáles son esos logros que queremos, aunque sean paso a paso, aunque sean metas pequeñas, pero ese compromiso, esa parte te va a dar muchísimo más de lo que te puede dar una organización que no está orientada a nada. Y todas esas herramientas que tú puedas conocer para tener un enfoque en la gestión del talento, es una maravilla lo que le podrá suceder a tu organización. Y bueno, entendido de esta manera, quiero aprovechar también este capítulo para decirte que en próximas semanas estaremos teniendo una nueva temporada, una temporada que va a cambiar de formato, que ya te estaremos comentando cómo es que será, en donde vamos a profundizar muchísimo en temas del desarrollo del potencial humano, en desarrollo del capital humano para las organizaciones que trabajan. Esto en beneficio de cualquier organización del tamaño que sea, y sobre todo para ti que quieres seguir adelante con los emprendimientos y que has entendido que ser un emprendedor real significa tener más personas beneficiándote de la actividad que haces a través de la idea que te llegó desde el momento en el que decidiste ser un emprendedor real. Y bueno, señores, si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real, y esto no lo olvides nunca. Luchar es educar. Solos, acá hay comunidad. Unos cuantos locos, pero vamos por más. Acá te veo, soy José Comar.